El día de hoy le puse al mensaje, no me gusta decir la palabra sermón, pero es un sermón, la libertad y adoración en medio de las crisis. Y hay un versículo en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 9, me gusta algo que Pablo hace cuando habla con los Gálatas. Porque va a venir a recordarles, no les voy a dar el contexto de Gálatas. El estudio el día de hoy va a ir en torno al libro de Filipenses. Pero en Gálatas, él dice lo siguiente, Gálatas 1:9, dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo vamos a repetir. Yo no sé si ustedes saben, pero hay en muchas iglesias que estamos casi como en esos últimos tiempos donde a la gente le hace cosquillas el oído por escuchar nuevas cosas. Pero a veces tenemos que recordar o regresar al principio y recordar. Miren lo que él dice: les quiero, como antes he dicho, también ahora les repito, si alguien les predica un evangelio diferente que el que han recibido, que sea anatema. Versículo 10. Por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios, o que trato de agradar bien o quedar bien con la gente. Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Al leer esto me puse a pensar lo importante que es. Hace varios meses, estando en Washington DC, hubo una predicación maravillosa que pienso un día dárselas. Pero la persona hablaba de cómo muchas veces en la iglesia nos movemos de lo simple del evangelio y dejamos que la complejidad de muchos problemas nos ahogue y nos haga perder el enfoque de lo que Dios verdaderamente está haciendo con nosotros. Por eso era que hoy no quería empezar con nada más que regresar a lo que es, diría yo, lo principal entre nosotros: el evangelio de Cristo Jesús. Si hay alguna razón por la cual las personas vienen a la iglesia es la asamblea de los santos, de aquellos que han sido redimidos, comprados con la sangre, salvos a través del evangelio de Cristo Jesús. Y creo que muchas veces nos complicamos la vida porque en realidad lo simple del evangelio, el que nos salva, el evangelio en sí es bien simple. Es increíble cuántas personas pueden venir a la iglesia por mucho tiempo y después les podemos preguntar: ¿qué es el evangelio? Defíneme lo que es el evangelio. Porque lo que salva es el evangelio. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Las buenas nuevas de salvación que llegaron a nuestra vida y que a través de ese conocimiento nosotros fuimos introducidos y ahora conocemos el plan de Dios de redención a través de su Hijo Jesús. Pero el evangelio es bien simple y gloria a Dios por eso. No es un mensaje que se necesita un doctorado en teología para entender. Dios, queriendo que todos entendieran el plan que había tenido, lo estipuló de esta forma. Si a mí me preguntaran qué es el evangelio, meditaba en lo más simple que yo pudiera explicarlo. El evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera, de una manera asombrosa, Dios amó al mundo. Dentro del mundo estás tú y yo. Dios amó a la humanidad. Y no solamente nos amó, sino que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ahora todos sabemos eso, pero es así de simple. Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Ese sería el primer punto, es bien fácil. El segundo punto a entender es que quiere estar con nosotros, pero no puede, porque en medio de Él y nosotros existe algo llamado pecado. Que nuestra naturaleza es pecaminosa y que nos inclinamos al mal. Y esto lo entendemos cuando leemos Efesios, el capítulo 2, del versículo 1 al 7. Te lo dejo de tarea nada más. Pero dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados,
Lo podemos leer aquí. Ve el versículo, cuando lo vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos y en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos ama, quiere tener una relación con cada uno de nosotros. No puede, porque el pecado bloquea esa relación. Pero aún queriendo, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que también venció, resucitando al tercer día y ascendiendo al cielo, donde el día de hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el último punto es la esperanza que vive en nosotros al entender esto, sabiendo que no solamente fue victorioso, sino que prometió que donde Él está, nosotros también vamos a estar un día, y que Él regresará por cada uno de nosotros. Así de simple. Y todo aquel que cree ese mensaje y recibe a Cristo como su Salvador, como el que murió por nosotros, y lo recibe como el Señor de su vida, es salvo. Ha resuelto el mayor problema de la vida. Es así de simple. Es así de simple. Así que el evangelio se trata del amor de Dios, de nuestra necesidad de perdón y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Todos deben de saber eso. Y todos deben de saber expresar eso, comunicar eso, compartir eso. Ahora, nosotros que entendemos esta realidad, hay algo que está pasando en las iglesias. El día de hoy todos son cristianos. Todos dicen que el evangelio ha llegado a sus vidas. Pero la Biblia nos enseña que aquellos que han recibido el evangelio, a Cristo como Señor y como su Salvador, algo pasa en ellos. Son transformados por la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas, y el evangelio se hace palpable en sus vidas. Es triste cuando una iglesia se deja confundir pensando que están salvos y siguen comportándose como antes. Eso no es estar salvo. Porque a quien Dios salva, también Dios cambia, también Dios ayuda, también Dios transforma y lo llena de esperanza. Meditando en esto, ¿cómo podemos saber que este hermoso evangelio es verdadero y ha hecho la diferencia en nuestras vidas? Y decía, bueno, entonces hay una pregunta. Los hombres que fueron con nosotros al retiro de parejas, o no retiro de parejas, no sé qué sea, una conferencia de parejas que tuvimos aquí en Lodi. Los hombres no me harán mentir, estuvimos ahí, y el que presentaba nos hacía una pregunta, y la pregunta me captivó porque creo que es una gran verdad. La pregunta que él nos hizo es: ¿qué revela verdaderamente lo que hay en el corazón de las personas? Si nosotros decimos que somos salvos, si decimos que somos cristianos, si el evangelio que ahora he explicado, que es bien simple, ha llegado a nuestra vida, ¿qué revela lo que verdaderamente está en nuestro corazón? ¿Qué revela lo que hay en el corazón de las personas? Y nos pusimos a contestar. Sus frutos, decíamos, habían muchas respuestas que dábamos, y el predicador o el que enseñaba nos decía: ya mero, pero nadie le pegaba, hasta que al fin le atinamos. Lo que revela verdaderamente lo que está en el corazón de la persona es las pruebas, las crisis.
Porque tú podrás decir que eres cristiano, que el evangelio, que crees en el evangelio y que el evangelio ha llegado a tu vida, pero ¿qué haces frente a las crisis? Frente a las pruebas. Allí es donde se revela si verdaderamente tenemos fe o no. Y hoy quiero llevarlos a Hechos 16. Y quiero rápidamente darles lo que de todas las historias, hay muchas historias maravillosas en el libro de los Hechos concerniente a la iglesia y la fundación de la iglesia, la formación de la iglesia desde el principio, cuando Jesús habla con sus apóstoles y asciende y el Espíritu Santo llega en el capítulo 2, hasta todos los viajes misioneros de Pablo. Hay muchas historias maravillosas, pero yo quiero rápidamente compartir con ustedes una de mis favoritas. Les voy a dar el contexto. Lo que vamos a estudiar el día de hoy está en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 16 al versículo 34. Ese es el pasaje que vamos a estudiar, si pueden abrir sus Biblias. Pero quiero darles un poquito de trasfondo. Aquí, en Lucas 16, vamos a ver unos eventos que transcurrieron en la ciudad de Filipos. Estamos en Hechos 16, versículo 16, y vamos a ver ciertos detalles. Pero antes de que estudiemos esto, me gustaría darles rápido un trasfondo para ubicarnos en dónde es que esta historia maravillosa que todos pueden aprender y creo extraer cosas muy lindas de ella. Primero, estamos en Hechos 16, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, en la ciudad de Filipos. Esto ocurrió durante el segundo, alrededor del año 49 al 51 después de Cristo. Estaba acompañado por Silas, era su compañero de misión. Más tarde, Hechos nos va a decir que se va a unir a Pablo y a Silas, se les iba a unir Timoteo y Lucas. No solamente esto, para entenderlo bien, sabemos que ellos zarparon de Troas a Neápolis. En otras palabras, estaban en la región de Grecia, que es una ciudad muy portuaria, donde salían los puertos, cerca de Filipos. Desde Neápolis viajaron a Filipos, una colonia romana y la ciudad más importante de la región de Macedonia, que era la región, era un distrito o estado de Grecia. Aquí en Hechos 15:16, esta historia que se da en Filipos, la cual vamos a estudiar, entendemos ciertas cosas. Algo que es muy importante en sentido de trasfondo es que no había nada en Filipos. Es un viaje misionero. Ellos llegan y no hay iglesia, no hay creyente, no hay nada. Pero me encanta la historia de cómo es que la iglesia nace. Nos cuenta Hechos que el día sábado Pablo y sus compañeros salieron a la puerta de la ciudad hacia un río donde se esperaba encontrar un lugar de oración. Allí en ese río, en ese lugar, se encontraron con unas mujeres las cuales estaban en el río. Una de ellas se llamaba Lidia, era una vendedora de púrpura de Tiatira. Y mientras se encontraron con ella, Lidia le empezaron a compartir el evangelio, lo que les acabo de decir, las buenas noticias de que Dios nos ama, pero que por el pecado no podemos estar ahí, que Cristo vino, nació de una virgen. Y después de contarles eso, Lidia cree en el Señor Jesús, allí en Filipos. En Filipos, Lidia es la primera que se convierte. Y después de escuchar a Pablo, ella y su familia fueron bautizados. No solamente eso, ella los invita a Pablo, a sus compañeros a quedarse en su casa y les muestra mucha hospitalidad. Esto es importante porque ellos van como una misión. Van al río, se encuentran con mujeres, Lidia cree en ellos y en Lidia, después de ser es la primer familia, de allí va a salir la primer iglesia. Después de esto,
vamos a estudiar lo que va a suceder. Va a venir, esto es lo que vamos a leer el día de hoy en Hechos 16, de 16 a 34. Vamos a hablar de una muchacha esclava. Vamos a hablar de algo que sucede con esta mujer esclava, lo cual terminan encarcelando a Pablo y a Silas. La alabanza a la medianoche, la conversión del carcelero y la liberación de la prisión, la salida. Y este es el contexto en el cual nos encontramos. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en Grecia, en Macedonia, en la ciudad de Filipos. Y allí en la ciudad de Filipos ya Pablo ha salido a evangelizar, ha encontrado a Lidia. Lidia ha creído, los lleva a su casa, toda la casa cree, se bautizan y está empezando lo que es la primera iglesia en Filipos. Eventualmente Pablo en Roma, antes de morir, les escribiría la carta a los filipenses. Y esto es muy hermoso, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Están listos? Ya los aburridos, digan amén. ¿No hay? Vámonos. Versículo 16. ¿Están conmigo? Lean conmigo por favor el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual era una esclava, y ahorita vamos a ver. La cual daba gran ganancia a sus amos. Si tenía amos, es porque era una esclava. Y tenía un espíritu de adivinación. Adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, no estaba mintiendo, pero como tenía el espíritu de adivinación, decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Ahora, hay que tener cuidado aquí porque podemos malinterpretar que lo que sucede aquí es porque desagradó a Pablo el hecho de que algo le molestaba. No, lo que le molestaba a Pablo es que había un espíritu que estaba atacando a una mujer que estaba esclava. Pero sigamos. Este se volvió y dijo, aquí está lo que les estoy diciendo. ¿A quién le va a hablar? Al espíritu, no a la persona, no a la pobre muchacha que está esclava, sino hablando al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta historia va a ser importante y va a tomar, si lo empiezas a ver, esta es la razón del problema que eventualmente va a llevar a Pablo y a Silas a la cárcel. Esto es lo que sucede. Una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Frente a esto, Pablo muestra la importancia que hay del discernimiento dentro del ministerio. Algo que no se nos escapa es que el poder que un ministro tiene está en Jesús y no en nosotros mismos. Cuando escribía esto decía: yo no sé por qué, pero he encontrado que cuando Dios se mueve en nuestras vidas, cuando el poder de Dios viene a bendecir un ministerio, usualmente se levanta oposición. Es como que si entre más te quieres meter con Dios, más pruebas van a venir a tu vida. Hay gente que ha venido: pastor, yo antes no era cristiano y no tenía problemas. No, tú estás equivocado. Sí tenías problemas. Lo que pasa era que no te importaba. Lo que pasa es que no te dabas cuenta de lo que y no te importaban los problemas, pero sí tenías problemas. Tienes otro tipo de problemas, pero estos problemas son diferentes. Porque ahora lo que empieza a suceder es que a través de la transformación que está sucediendo en tu vida, empiezas a ver las cosas con mucha más claridad. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Entre más quieres seguir a Dios, más te confrontarás con los poderes del mal. A veces yo pienso que tal vez por eso muchos no quieren meterse mucho con Dios,
Porque cada vez que se empiezan a compenetrar más, como que si los ojos empiezan a ver las realidades del mal que está, y dice, uy, no. Es como aquel que está, Señor, ábreme los ojos, yo quiero ver como tú ves, Señor. Y el Señor está los ojos, ay, no, mejor no. Mejor ciérramelos otra vez, porque ver la realidad de lo que estamos enfrentando en un día como hoy solo va a causar dos cosas: o se levantan los valientes o se acobardan los cobardes. Estamos llegando a ese lugar. Pero si seguimos, podemos ver, Pablo tenía discernimiento, discierne que esta pobre mujer está siendo esclavizada por un espíritu, y con el poder del evangelio, el poder de Jesús, en el nombre de Jesús, él le quita este espíritu. Segundo punto, Pablo sufre consecuencias por esta liberación. Veamos el versículo 19 al 24. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Es que hay gente, hay gente que se aprovecha de otra gente y que no tiene corazón. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿En dónde estaban? En Grecia, en el estado de Macedonia, en la ciudad de Filipos. Grecia, Roma había conquistado a Grecia, y ellos están diciendo, estos judíos están queriendo aquí a venir a poner sus costumbres. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándose las ropas, y ay no, se rasgan la ropa, como dice, ay, qué horrible esta situación. Estos hombres queriendo cambiar nuestras costumbres. Ahora, lo interesante de todo esto es que hasta aquí, ¿qué es lo único que han hecho? Ha liberado a una esclava de un espíritu que la afligía. Ordenaron azotarles con varas. El precio, la consecuencia de querernos meter con Dios. Te voy a decir algo, entre más tú quieras estar cerca de Dios, más vas a tener que afrontar las consecuencias de cosas que van a venir. Una de las consecuencias más terribles, hay muchas consecuencias. Yo creo que como cristianos, yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, pero de repente te das cuenta que en el trabajo te van a hacer burla. Te das cuenta que aún tus propios familiares te van a hacer burla. Y te van a querer despreciar, y te van a hacer quedar de tonto y de todo lo demás. Pero aquí estamos viendo, estos son hombres de fe, hombres de valor, hombres fuertes, como nosotros también debemos de aprender a hacer. Después de haberles azotado, ¿cuánto dice? ¿Cuánto les azotaron? Lean. Después de haberles azotado, ¿dónde estás? En el versículo 23. Después de haberles azotado, digan mucho conmigo. No fue un poquito, fue mucho. ¿Y qué mal habían hecho? Habían sacado el espíritu de adivinación de esta mujer, la cual estaba esclavizada, y estos amos ahora vienen a azotarlos. Los azotan mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto va a ser importante. Le dicen al carcelero, más te vale que estos no se te escapen. Porque si estos se te escapen, esto cae sobre de ti. 24. El cual, recibido este mandato, los metió, ¿en dónde? Al calabozo. Yo no sé si entienden, pero para explicarles un poquito mejor, las cárceles de antes no eran así, eran así. Habían diferentes niveles, eran como pisos de oscuridad. El calabozo era hasta abajo, en el espacio más hondo de la cárcel. Era el calabozo, era un lugar húmedo, era un lugar muy, pero muy oscuro. Sigamos. De más dentro, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo les puso aquí
Y el cepo les ponían la cabeza y las manos en es como una madera. Es como una madera. Y después se las ponían encima y quedaban así. Era más como una tortura, ¿no? Ahora, ¿cómo te sentirías tú frente a una crisis donde lo único que has hecho es ibas a la iglesia a orar, decidido por discernimiento, puedes ver que alguien está necesitado, te atreves a meter en esa vida, en el nombre del Señor, esa persona es liberada y por eso ahora te lastiman, te meten al calabozo y estás encadenado? ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que esta es una gran prueba? Esta es una gran crisis en la vida de estos hombres. Qué increíble las consecuencias que a veces vienen por querer servirle al Señor. Yo estoy casi seguro que por eso la iglesia está muy tranquilita. Por eso muchos no se salen de su espacio, porque dicen, ay no, que predique el pastor, ay que lo haga el hermano, él tiene el don de evangelismo. Últimamente hemos estado escuchando de la importancia de evangelizar, de salir de nuestro estado de comodidad. Pero hay muchas razones por las cuales deberíamos de hacer eso. Aquí la reacción de los dueños de la muchacha. Yo quisiera preguntarte, tratando de alinearnos un poco con esta situación, ¿qué sería si un día tú fueras a la escuela y al entrar a la escuela vieras esa bandera de arcoíris y dijeras, no, y dijeras, yo, ¿sabe qué? Fueras al principal y no quiero que esa bandera esté ya más ahí. Y de repente te atreverías a quitarla. ¿Qué crees que pasaría? ¿Ustedes se atreverían a hacer algo así? Ahora, pregunto, tal vez hay muchos que ay no, ¿por qué hacer eso, pastor? Es que hay que tener paz. Mira, te voy a decir algo, ya llega un momento donde los valientes se van a tener que levantar y se van a tener que definir, o va a seguir pasando lo que ha venido pasando. Nos están comiendo. Pero sigamos en esta historia. Veamos el ideal, lo que hace una persona valiente. Después de ver esto, escribí aquí, tenemos mucho que decir acerca de cómo se ganan las medallas de honor en el cielo. La verdad es que yo quiero decirles algo, yo no le tengo miedo a la muerte. Es probable que muchas veces cuando yo digo eso, hay mucha gente, yo tengo una fascinación con la muerte. Por eso a veces conversaciones conmigo son un poquito raras, ¿no? Porque me gusta hablar mucho de la muerte. Me encanta hablar de la muerte. Porque para mí la muerte no es un desastre. La muerte no es ninguna catástrofe. La muerte es la victoria. Es el traspaso de una vida a otra. Claro, no la quiero encontrar así de repente. Pero si viene, no le tengo miedo. Que venga cuando venga. La muerte ha sido vencida por mi Redentor. Y es el día de victoria para nosotros. Es más, no solamente eso, hablar de la muerte me hace vivir la vida con más urgencia. Porque muchas veces actuamos como que si tenemos 1000 años para vivir y nos quedan muy pocos años y hay que aprovecharlos. Hay que saber vivir. Y entre más estoy al tanto y consciente de la muerte que ronda por cualquier lugar, no le tengo temor, pero si viene, la enfrentamos como Cristo la enfrentó, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. No hay ningún problema. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que estoy tratando de decir aquí es que en el cielo varones, en el cielo mujeres, en el cielo jóvenes, en el cielo ancianos, van a haber galardones. 1 Corintios capítulo 3, yo se los he enseñado. Van a ver quiénes se van a salvar, pero se van a salvar como en la escuela, de panzazo, por la gracia de Dios nada más. Porque sus obras fueron con hojarasca y de madera
Y cuando eso pase por el fuego, no va a quedar nada. Van a ser salvos. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Pero yo estoy tratando de motivar a alguien a que sus obras sean con oro, con plata, con bronce. Esas obras de valentía, de defensa, donde nos ponemos en la brecha por lo que creemos. Cristianos valientes que buscan el poder de Dios para que sus vidas sean llenas de propósito en las cosas que Dios puso delante de nosotros. Y aquí vemos a estos dos. No les importa. Hay muchas razones por las cuales la gente sufre. Estos están sufriendo. Pero sufrieron ¿por qué? Por hacer el bien. Por hacer el bien. Si hoy viniendo para acá venías vamos a la iglesia y de repente en el semáforo ¡zas! Alguien le pega una pedrada al carro, te punta con una pistola, dame el dinero, dame la cartera. Lo más probable es que vayas a decir: Señor, ¿por qué? Yo que iba a tu iglesia, no es justo. Hay muchas razones por las cuales se puede sufrir. Pero yo tengo malas noticias y tengo buenas noticias. Y así es. La mala noticia es que la vida es una vida de sufrimiento. Cada vez que viajamos a otros países nos asombramos de la diferencia de vida que es aquí comparado a otros. Les voy a decir algo: si ustedes no están agradecidos por este país, deberían de empezar a clamar al Señor y darle gracias a Dios que estamos en un lugar donde fluye leche y miel, donde hay trabajo, donde podemos, porque hay muchos países donde no hay eso. Si quieren un ejemplo, solo miren a Venezuela. Pudiéramos apuntar hacia muchos otros lugares, pero Dios nos ha bendecido en esta nación. Yo creo que el pecado mortal de esta nación, el haber permitido que la prosperidad en la que vivimos nos haya hecho personas tibias. Porque si hay algo, a veces estamos teniendo una conversación, yo me voy a soltar para que me conozcan. Solamente toma oír un poquito las noticias para darse cuenta que este mundo se está quemando. Lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, lo que está ocurriendo entre OTAN y Rusia y China, Irán y Israel y Líbano y bla, bla, bla. Y en medio de todo eso, déjenme decirles, los que no han puesto atención, se aproxima una recesión a este país como no hemos visto. Y la razón por la cual la recesión, para los que no entienden de aspectos de economía, es bien simple, es bien simple. La economía va hacia arriba y después se corrige, y después sube y después se corrige. Ese es el ritmo de una economía normal. Y usualmente son 7 años de prosperidad. Increíble, ¿no? Porque es lo mismo que vimos con José de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Pero los economistas saben esto. El ritmo es así: 7 años, 7 años, 7 años, 7 años. Pero este país ha venido, no permite que baje, sino que inyecta dinero. Con dinero lo resuelve todo. ¿Cuántos recuerdan que en el COVID nos estaban poniendo dinero en la cuenta de cheques sin hacer absolutamente nada? ¿A alguien le llegó algo? Levante la mano, quiero ver. Uy, muy poquitos, Dios mío. Pues llame al gobierno, porque yo no sé qué pasó ahí. O tal vez no quieren aceptar. Y por hacer eso, previnieron. Y después han hecho muchas cosas con tal de que la economía no caiga. Pero lo que han hecho es, le están poniendo curitas donde hay heridas grandes. Y la verdad es que lo que ahora viene va a ser el pago de todo eso. Y muchos van a sufrir. Y hay muchos desvíos que yo puedo tomar en esto. Lo único que estoy tratando de decir, hay muchas formas de sufrir. Y te voy a decir algo para que me entiendas de aquí en adelante. No le temas al sufrimiento, pues suele ser la mejor herramienta que refina tu fe en Cristo Jesús. Es la que va a determinar si estás en Él o no. Jesús es un experimentado
en dolores. Él fue un varón de sufrimientos. Y lo que muchos te van a tratar de enseñar es: Él sufrió para que tú no. Esa es una mentira. El sufrimiento es parte de la vida. Juan 16:33, en las palabras del mismo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción no es un dolorcito, aflicción es dolor continuo. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, y ustedes que están en mí también van a vencer. El sufrimiento nos refina. Por eso cuando yo veo lo que se aproxima, perdón, enójate si quieres, pero que venga, porque la iglesia necesita ser refinada. Y va a ser a través de las pruebas, a través de las crisis, a través del sufrimiento. Allí vamos a ver quién es quién. Como quisiera decirte otras cosas, pero sigamos. Mira lo que va a suceder. ¿Cuántos están conmigo? Ok, lo que viene es el clímax. A mí me encanta, de todas las historias que yo, esta retunda en mi mente cada vez que viene crisis y prueba en mi vida. Vean, vayan conmigo al versículo 26. Muchas razones por las cuales sufrimos: una enfermedad física, una tristeza de la muerte de alguien, un sentido de soledad. Se puede sufrir de escasez, se sufre románticamente, se puede sufrir socialmente, se sufre cuando la vida no hace sentido y nada satisface. Pero sí, es cierto, se va a sufrir. Pero en medio del sufrimiento, Dios es nuestro consolador. Y esto es lo que Pablo nos va a enseñar. Versículo 25, quiero que lo vean, por favor. Dice: pero a la medianoche. ¿Por qué dice medianoche? Esto es importante, porque es muy probable que los disturbios se hayan dado como en la tardecita, alrededor de las 2, 3. Entre tanto que eso lo llevan, los juzgan, son 4, 5, 6. Ya como a las 7 ya está resuelto, los latigan. Vamos a decir como a las 8 ya los tienen en el cepo, ya están en el calabozo y ya están allí. En otras palabras, ha pasado tiempo. La hora novena, la hora 10, las 11 de la noche. Y Pablo junto a Silas tal vez preguntando: Pablo, ¿y qué vamos a hacer, Pablo? Yo no sé el sentido del humor de Silas, pero Pablo, ¿por qué andas sacando demonios que no te han pedido que saques? No sé. No quiero añadir. Pero es que, Pablo, si no le sacas ese, que él no te está pidiendo. Mejor lo hubieras dejado así, no nos pasa nada. Pero tú siempre queriendo usar el poder de Dios. Pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira cómo nos han latigado. Estamos bien heridos, está súper oscuro, está bien húmedo. ¿Qué se te ocurre, Pablo? Me encanta. A mí me encanta esto. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mi hermano, pastor, ¿qué puedo hacer frente al sufrimiento? Frente a cosas que me pasan que ni siquiera esperaba. No sé qué hacer con este dolor que tengo. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer frente al sufrimiento. Órale a Dios y alaba a Dios y declara que en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, Dios está en control. Él está en control, y que Él te puede o sacar de ahí o dejar ahí, y no importa. Porque si te deja ahí, algo quiere enseñarte. Pero si no te deja ahí, Él te puede sacar. Y sea como sea, encomendamos la vida a Dios en medio del sufrimiento. Me encanta esta actitud. Varones, mujeres, jóvenes, si pudiéramos entender que frente a una injusticia, frente al sufrimiento, no me quiero meter en problemas, tal vez no lo voy a decir.
Ok, no lo voy a decir. Pero cuando estamos en crisis, buscamos en los lugares equivocados. Ahí lo voy a dejar nada más. Buscamos, ay Dios mío, no lo digas. Hay tantos lugares en donde buscamos. Buscamos ayuda. No lo voy a decir. Buscamos de muchos lugares. Cuando el primer lugar a quien deberíamos de buscar es aquel que ha prometido que Él es nuestro ayudador, que Él es el que nos va a socorrer, Él es nuestro divino socorro. ¿Por qué hacemos eso? Ellos orando y alabando a Dios. Y me encanta como añade Lucas, quien está escribiendo esto, le añade y le dice, y los demás escuchándolos. Te voy a decir por qué dice que los escuchaban. Era porque no hacía sentido. Los demás presos han de haber estado diciendo, estos están locos. Mira, les acaban de cometer una gran injusticia. Los han puesto hasta abajo y en vez de estar tristes, están cantando. Algo tiene que estar pasando con estos locos. Frente al sufrimiento, alaba a Dios. Declara que Dios está en control. Declara que Él es tu ayudador. Y cuando digo declara, no estoy hablando que seas ese tipo de triunfalista que no tiene los pies sobre la tierra. Estoy hablando de aquel que dice como Job en 13:15, aunque Él me matare con todo y eso, yo en Él esperaré. Porque Él es mi refugio. Están escuchando. Están confundidos. Hermano, tú eres la luz en las tinieblas. Tú eres la sal de la tierra. Alrededor de ti muchos están oyendo tu alabanza y tu adoración en medio de tu sufrimiento. Y les confunde. Oye, a ver, comadre, ¿por qué está tan contenta así? Yo la veo que se le descompuso el carro, su hijo está enfermo, despidieron al esposo. Pues ¿de qué hay que estar riendo? Mire, comadre, la vida está tremenda, pero en medio de eso tengo fe y esperanza, porque nuestro Dios nunca nos ha dejado y Él está con nosotros. ¿Y sabe qué, comadre? Todavía tenemos comida en la mesa, todavía tenemos un techo, todavía hay ropa y Dios está con nosotros. No, lo que pasa es que usted está loca. Usted está loca. Está un poquito desquiciada, pero bueno. Pero la gente escucha, así como ellos. Orando, cantando, medianoche. Por eso me encantó la alabanza. Yo no sé qué pasó el día de hoy. Tal vez mi corazón estaba tan deseoso de venir a alabar a Dios, pero me estaba derritiendo. Porque nuestro Dios es bueno y se lo podemos manifestar en una alabanza, en una oración. Cuando uno aprende la palabra de Dios, la palabra da de comer a nuestra mente y nos ayuda. Pero en medio de la alabanza, cuando tú te rindes emocionalmente al Señor, ahí hay mucha sanidad también. Otro punto aquí es que si aprendes la lección y en medio del sufrimiento y de la prueba aprendes a orar, a confiar en Dios y a alabar a Dios, de repente vendrá un terremoto a tu vida. Cuando hablo de un terremoto, hay cosas que se van a sacudir en tu vida. Mira lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente. Di conmigo, de repente. De repente quiere decir que no lo estabas esperando. Tú solo estabas allí confiando en Dios, que sea lo que Él diga, como Él sea. Y de repente las cosas cambian. De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Déjate explico un poquito.
Cuando dice las cadenas de todos, está específicamente diciendo que la salvación no era solo para Pablo y Silas, era para aquellos que estaban escuchando y no entendían. También sus cadenas se soltaron. Cuando Dios obra en tu vida, también los que están a tu alrededor, hay libertad para ellos. Lo único que tú tienes que hacer es orar, alabar a Dios y escucha. Mira lo que viene. Esto es maravilloso. No sé si lo ven. En medio de la crisis, en medio de la prueba, milagrosamente Dios va a intervenir. Yo no sé, una de las cosas que nos está faltando, iglesia, cuando yo era jovencito y me sentaba allí, me encantaba porque antes en la iglesia teníamos testimonios. Y sí, se perdía mucho tiempo. Tienes razón, siempre pasaba la misma hermanita y decía, Señor, sí, pero también habían veces que los hermanos pasaban, miren el Señor, yo estaba pasando por esto y no sabía qué iba a suceder, pero de repente Dios, y necesitamos escuchar los de repentes de nuestros hermanos. Yo soy, no sé, me siento privilegiado, me encanta escuchar los de repentes en la vida de cada uno de ustedes. Cuando todo iba mal, pero de repente Dios cambió las cosas porque estábamos orando, porque estábamos confiando. Si alguien ha tenido un de repente, levante su mano. Si en tu vida ha habido un de repente, cuando Dios ha cambiado las cosas y se han caído las cadenas que te aprisionaban antes. Cuánto anhelo que experimentes los de repentes de Dios, porque cuando los experimentas una vez, 2, 3, 4, de repente aprendes a esperarlos. Sobrevino este gran terremoto de tal manera que los cimientos, una intervención maravillosa. Pero yo creo que estos de repentes están conectados a nuestra fe, nuestra adoración y nuestra oración constante en el Señor. Si estás esperando un de repente, sin creer en Él, sin alabarlo, sin adorarlo en medio de la crisis, ten mucho cuidado, pero es probable que no venga. No estoy diciendo que no venga. Dios es grande en misericordia. A veces hasta para los que no, Dios nos ama. Pero esto es lo que yo más valoro y donde mi corazón se derrite por mi Dios. Mira lo que dice, versículo 27. ¿Está conmigo? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Y me encanta el versículo 28 porque hace énfasis. Y te voy a decir lo que va a suceder. Ve al versículo 28. Mira, más Pablo, te voy a decir lo que creo que sucedió. Se rompieron las cadenas y yo estoy seguro que los que oyeron dijeron, nos vamos. ¿Cuántos de ustedes se rompen las cadenas? Se van, vámonos. Y Pablo se paró y dijo, nadie se va. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo al carcelero, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Te voy a decir algo. Cuando Dios actúa en tu vida y cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho, otros van a venir y van a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago para recibir eso que tú has recibido? ¿Cómo tengo esa fe que tú tienes en medio de las crisis? Y ahora sigue algo que creo que todos conocemos, el versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Versículo 32. Aquí viene un punto principal para la iglesia. Los otros que te están viendo, cómo tú te comportas frente a la crisis y la prueba, que tal vez puedan ver el de repente de Dios actuar a favor tuyo,
Y cuando eso suele suceder y vengan y te pregunten, aquí está la clave, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar. ¿Pero hablar qué? El mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Regreso a lo que empecé. Es bien simple. Porque de tal manera nos amó Dios, no pudiendo acercarse a nosotros porque somos pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, que envió a su Hijo Jesús, al Santo, para que nacido de una virgen diera su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y todo aquel que en él crea no se va a perder, sino que va a recibir la vida eterna, en la cual puedes confiar, porque él no solo murió, sino resucitó, ascendió y hoy está a la diestra del Padre. Y el que crea ese, hermanos, perdón que te lo diga, pero es así de simple. El que cree ese mensaje es salvo, y el que rechaza ese mensaje no es salvo. Y eso es lo que ellos hicieron. Le hablaron, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ya se me está acabando el tiempo, pero te voy a decir algo. Yo conozco gente que está en tanta pelea con mucha gente, no sé. Pero aquí podemos ver reconciliación. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, si hay alguien aquí que ha creído en Cristo Jesús, que se arrepintió de sus pecados, ha creído que Cristo dio su vida por ellos y el día de hoy lo acepta como su Señor y su Salvador, es muy importante que te bautices. Tienes que bautizarte. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Pueden imaginarse el pánico inicial del carcelero? Se escaparon. Espérate. Y no solamente pasa de quererse suicidar, sino que en unas pocas horas, por el mensaje del evangelio, ahora ha creído en Dios, y la vida eterna ha llegado a toda su casa. Hermano, Dios no requiere de mucho tiempo para cambiar las cosas de tu vida. Ay, pastor, es que usted no sabe. No me importa. Y no quiero saberlo. Lo que sé es que Cristo puede transformarte a ti y a toda tu familia cuando te sometes a Él. Y cuando dejas que el mensaje del evangelio entre en tu corazón. Esto es maravilloso. Pánico inicial. La seguridad de Pablo y la consulta del carcelero sobre la salvación. Le dan el mensaje del evangelio. Él cree, es transformado. Él, su familia, y la alegría de salvación, su bautismo. Esto produce fe en la persona. Wow. ¿Cómo podemos encontrar entonces esta maravillosa salvación en medio del sufrimiento? Qué importante es. ¿Cuántos aquí han sido salvos? Sí. Levanta tu mano, quiero ver los que han sido salvos. Gloria a Dios. Ahora es importante que compartas el evangelio. Necesitas levantarte con valentía y con valor, demostrarle a otros que aún en medio del sufrimiento y de las pruebas, tú vas a orar, tú vas a cantarle al Señor y tú vas a seguir adelante, y Dios te va a usar. Tenemos que entender que la vida en su mayoría es de sufrimiento, hermanos. Y tenemos que abrazar la adoración, compartiendo el evangelio. Pero para esto necesitamos fuerza y valentía en nuestro caminar. Y yo voy a concluir con el versículo 40. Con este termino. Si me ayuda el pianista, por favor. Aquí, cuando leía el versículo 40, descubría algo maravilloso. Maravilloso. Vean el versículo 40 de ese capítulo 16. Dice, entonces, ya no, ustedes vayan y lean, ¿no? Pero lo que va a suceder es que
van a regresar van a comer a la casa y después se regresan a la cárcel. Al siguiente día vienen y les dicen: ya, váyanse de la cárcel. Los magistrados fueron: deja que se vayan. Y ahora Pablo viene y les dice: no. ¿Cómo? ¿Nos van a lastimar? ¿Nos van a encarcelar siendo ciudadanos romanos? ¿No nos pasaron por ningún juicio? No nos vamos. Que vengan ellos y que ellos mismos. Y así que tuvieron que venir, se disculparon, les rogaron, y entonces por la puerta de enfrente. Pero al final, cuando ellos salen, escuchen esto. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿qué les dije en el principio? ¿Se acuerdan de Lidia? Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la cual habían encontrado en el río y había aceptado, y en su casa los tenía. Y habiendo visto a los hermanos, miren lo que hace Pablo: los consuela y se va. Los trataron injustamente, los latigaron, los encarcelaron. Todo se resuelve porque Dios estaba en el asunto. El carcelero es salvo a través del sufrimiento de Pablo y de Silas. Ellos salen y regresan a la casa de Lidia. Y allí en esa casa, ¿se pueden imaginar? Ahora Lidia dice: ven Pablo, Silas, entre. Están en la casa. ¿Se pueden imaginar la conversación? Yo imagino que lo primero que Lidia pudo haber dicho es: ¡qué injusticia, Pablo! Puede ser que te hayan hecho eso. Pero también me puedo imaginar a Pablo, por eso dice consolándolos. Me imagino a Pablo diciendo a Lidia: Lidia, así es la vida, Lidia. Ni el camino del Señor nos van a pasar cosas así, pero Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar. Y es tiempo de salir. Yo me imagino que este ejemplo marcó la vida de Lidia y de su familia. Esos que estaban en esa casa era como decir: ¡wow! De eso se trata, de lidiar con el sufrimiento de frente, con valentía y valor de que Dios nos va a ayudar en medio de todo. Qué distinto al evangelio que predican muchos, que nos dicen que no debemos de sufrir, de que no es posible de que tú seas cristiano y no tengas mucho dinero, que lo que Dios quiere es tenerte bendecido todo el tiempo. Qué distinto. El evangelio que yo veo aquí en realidad tal vez sea uno de sufrimiento. Pero para que nadie se confunda, los sufrimientos de esta vida no son comparables a la gloria venidera, a lo que un día el Señor hará con nosotros cuando nos diga: ven, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Ahora, se los dejo de tarea, pero vayan al libro de Filipenses y estudienlo. Lidia, el carcelero, se quedaron allí. En Roma, Pablo ahora está listo para morir. Va a ser decapitado. Y les escribe desde allí. Y los temas que Pablo toma para los filipenses, ¿sabe de qué se trata el libro de los filipenses? Se trata de que tengan alegría y regocijo en todas circunstancias. Les expresa gratitud por el apoyo que le brindaron. Les habla de la unidad y la humildad. Les habla de perseverar en la fe. Les habla de centrar sus vidas en Cristo. Les habla de regocijarse en medio de las pruebas. Les exhorta en Filipenses 4, 11 al 13
a que no sufran de ansiedad, sino que oren y que tengan satisfacción en la vida. Y les da gracias, es agradecido. Es a los filipenses a quien Pablo les dice 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también Filipenses 3:13 dice: yo hago una cosa, yo olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia el frente, hacia el blanco de la soberana perfección que está en Cristo Jesús. ¿Saben qué es en Filipenses? Pon Filipenses 4:6, con eso voy a cerrar. Vean, Filipenses es una iglesia que se fundó con Lidia y con el carcelero y con los demás, y ahora él se acuerda de ellos, los consoló, les dio el ejemplo. Ahora se va y ahora regresa y les dice: por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Si alguien está preocupado, deja el versículo 6 ahí. Si alguien está preocupado, ha estado sufriendo de ansiedad. La ansiedad es muy común en la experiencia humana. Hay ansiedad, bueno, no sé, tal vez, ¿saben que hay gente que no tiene nada, pero tiene miedo de que le venga un cáncer? Y eso lo, ay, que si un dolorcito, ay, ahí viene un cáncer. No, vive en ansiedad, ¿no? ¿Sabes cómo vas a vencer eso? Les voy a dar una pista, ¿no? ¿Cómo se vence el miedo de que me venga un cáncer? Viéndolo a la cara y diciendo: aunque me venga un cáncer, con todo y eso, yo voy a servir a Dios. ¿Cómo se vive con el temor de que tal vez pase cualquier cosa? Confróntalo y di: si eso llegara a pasar, aún así yo te voy a servir, Dios, y porque tú vas a estar conmigo, yo puedo confiar. Y ahora puedo decir que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece en medio de toda prueba. Ponte de pie, por favor. Triunfantes en medio de las crisis. ¿Qué vas a hacer cuando se te atore? ¿Qué vas a hacer cuando las cosas no salgan como esperabas? ¿Qué vas a hacer? Ojalá que hoy puedas decir: yo voy a levantar mis manos a Dios, voy a orarle a Él, voy a recordarle que yo dependo de Él, y de que pase lo que pase, aunque Él me mate, yo voy a esperar en Él, porque mi vida es de Él. Lo quiero a Él, y con Él se vive seguro. Con Él no sufro de ansiedad, con Él no me preocupo, sino que lo que hago es, no me afano, sino que le presento mis peticiones, le digo mis temores y le doy gracias por la vida que me ha dado.